Muy buenos días, paz y bien. El día de hoy voy a compartir con ustedes una pequeña reflexión acerca del sacramento de la reconciliación, o como comúnmente la conocíamos nosotros, el sacramento de la confesión. Voy a comenzar con esta lectura del Santo Evangelio según San Juan, en el capítulo 20, versículo 19 en adelante. Dice: al atardecer de aquel día, el primero de la semana, estando cerradas por miedo a los judíos las puertas del lugar donde se encontraban los discípulos, se presentó Jesús en medio de ellos y les dijo: la paz esté con ustedes. Dicho esto, les mostró las manos y el costado. Los discípulos se alegraron de ver al Señor. Jesús les dijo otra vez: la paz esté con ustedes. Como el Padre me envió, también yo los envío. Dicho esto, sopló y les dijo: reciban el Espíritu Santo. A quienes perdonen los pecados, les quedan perdonados. A quienes se los retengan, les quedan retenidos. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. En este Evangelio, San Juan nos está hablando de un sacramento, el sacramento de la reconciliación, el sacramento del perdón. La misericordia de Dios no tiene límites. La reconciliación, este sacramento tan hermoso, tan lindo, es un sacramento del amor infinito de Dios hacia nosotros, su creación. Dios, que envió a su único Hijo, nuestro Señor Jesucristo, a salvar a la humanidad. Jesucristo que vino a perdonarnos, a salvarnos, a sanarnos y a reconciliarnos con el Padre. Jesucristo no viene a condenar, y por eso en su amor y misericordia nos deja este sacramento de la reconciliación. La misericordia de Dios no tiene límites. Lamentablemente encontramos muchos predicadores, especialmente en las redes sociales, que se han atrevido a ponerle límites a la misericordia de Dios. Predicadores que solamente hablan de un castigo, que hablan del infierno, e incluso a todo pecado se atreven a decir que no habrá perdón de Dios. He escuchado en los grupos de oración a los que antes acudía yo, predicadores decir que aquellas personas que acudieron a los brujos, que es un pecado muy grave contra el Espíritu Santo y que ese pecado Dios no los perdona. Eso es mentira. Si la persona se arrepiente y acude al sacramento de la confesión, Dios, en un acto de amor y de infinita misericordia, le perdona. El único pecado que Dios no perdona es aquel del que no nos arrepentimos y del que no confesamos. Dentro del convento de Santa Ana y San José en Córdoba, Andalucía, hay una cruz llamada la Cruz del Perdón, de la que refieren una narración milagrosa. Había un pecador que tenía esa inclinación muy fuerte al pecado, y en esta parroquia, en este convento de Santa Ana en Córdoba, había un confesionario debajo de la cruz, de un crucifijo muy grande. Y este pecador acudía a recibir el sacramento de la confesión. El sacerdote, cansado de escuchar una y otra vez el mismo pecado de aquel penitente, la última vez que lo confesó le dijo: si vuelves a cometer aquel pecado, vuelves a caer en esa misma tentación, ya no te voy a dar la absolución. Sucedió después que este penitente, este pecador, volvió a recibir el sacramento de la confesión y confesó el mismo pecado, a lo que el sacerdote, de una manera molesta, le dijo: ya te había dicho que si volvías a caer en ese pecado, nuevamente no te iba a dar la absolución, así que en este momento no te doy la absolución. No te perdono, exclamó el sacerdote, no puedo darte la absolución, no puedo permitir que sigas jugando con Dios. De repente se escuchó un ruido que provenía de la cruz. La mano derecha de Jesús se desclavó y se escuchó en ese momento la voz del Cristo pronunciar: fue mi sangre la derramada por esta persona, no la tuya.
Desde entonces la mano derecha de Jesús permanece en esa posición y es una invitación perpetua al hombre para pedir y recibir perdón. La misericordia de Dios no tiene límites y nos lo dice el Catecismo de la Iglesia Católica en el numeral 982, a lo que voy a leerles y a compartir con ustedes. No hay ninguna falta, por grave que sea, que la Iglesia no pueda perdonar. Vuelvo a repetir, no hay ninguna falta, por grave que sea, que la Iglesia no pueda perdonar. No hay nadie tan perverso y tan culpable que no deba esperar con confianza su perdón, siempre que su arrepentimiento sea sincero. Cristo, que ha muerto por todos los hombres, quiere que en su Iglesia estén siempre abiertas las puertas del perdón a cualquiera que vuelva del pecado. Nuestro Señor Jesucristo le reveló a Sor Faustina Kowalska: todos los pecados que se cometen en el mundo son como una gota de agua que se funde en el océano de mi misericordia. Dios es misericordioso, Dios es perdón, Dios es amor y te está esperando en el confesionario. Hay que acudir con toda confianza. Nuestro Señor Jesucristo también en una revelación privada le reveló a Sor Josefa Menéndez. Dice: no es el pecado lo que más me ofende, lo que más me ofende es la desconfianza del hombre hacia mí, que no se acercan a pedir perdón. Leo nuevamente el Catecismo de la Iglesia Católica en el numeral 1465. Cuando se celebra el sacramento de la penitencia, el sacerdote ejerce el ministerio del buen pastor, que busca la oveja perdida, el del buen samaritano, que cura las heridas, del padre que espera al hijo pródigo y lo acoge a su vuelta, del justo juez que no hace acepción de personas y cuyo juicio es a la vez justo y misericordioso. En una palabra, el sacerdote es el signo y el instrumento del amor misericordioso de Dios con el pecador. Allí, en el confesionario, el sacerdote está haciendo el papel del buen pastor, el papel del justo juez que no hace excepción de personas y el buen samaritano. Hermano, cada vez que nosotros acudimos a recibir el sacramento de la reconciliación, hay 3 momentos de gracia. Está el momento de liberación, donde nuestra alma es liberada de la esclavitud del pecado, de la esclavitud de Satanás. Y también está el momento de reconciliación, donde el sacerdote pronuncia: en el nombre de la Iglesia, yo te absuelvo de tus pecados, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y ese es un momento de perdón. También hay un momento de sanación, donde Jesucristo, en su infinito amor y misericordia, no solamente perdona nuestros pecados, sino que también nos sana de la consecuencia del pecado. Por eso, cuando acudamos a recibir el sacramento de la reconciliación, no solamente pidamos el perdón de nuestros pecados, sino que también pidámosle a Dios que sane por las llagas benditas de nuestro Señor Jesucristo las consecuencias que el pecado haya podido traer para nuestra vida y para nuestra comunidad, para nuestra familia. El único que puede sanar esas heridas que nosotros venimos trayendo no es el tiempo. Quien puede sanarlas es Dios, pero hay que acercarnos a Él con plena confianza. Jesucristo vino a perdonar, vino a salvar, vino a reconciliarnos con el Padre, vino a rescatarnos de la esclavitud del pecado. Jesucristo no vino a acusarnos, Él no es el acusador. Uno de los nombres de Satanás es el acusador, y Él es el que nos acusa, siempre pone frente a nuestros ojos el pecado, para que nosotros desconfiemos de Dios y no nos acerquemos a pedir perdón, no nos acerquemos a la Eucaristía. ¿Qué es lo que Satanás quiere? Que no comulguemos, que no recibimos a nuestro Señor Jesucristo en la Sagrada Comunión. Y recordemos que Jesús no vino a acusarnos, Jesucristo vino a redimirnos, a levantar al que ha caído, a liberar al esclavo. Jesucristo, en un acto infinito de amor, derramó toda su sangre en la cruz del Calvario por nosotros, para que nosotros recibiésemos esta salvación que Dios nos ofrece. San Juan Pablo II recomendaba a los sacerdotes: en el púlpito
Hay que ser fieros y predicar el evangelio sin temor ni miedo. Pero en el confesionario hay que ser mansos como el buen pastor. Hermano, Dios te bendiga y recuerda, Dios te ama y eres importante para Él. Y quiero despedirme y presentar porque en este tema yo estaba dando este tema y traté de buscar un lugar silencio. Lo que no contaba era que mis canarios iban a comenzar a cantar mientras yo estaba predicando. Miren, aquí los tenemos, son los que nos han estado interrumpiendo en esta evangelización. Son muy lindos. Bueno, recuerda que Dios te ama.